Estás escuchando Naturalmente Hablando con Pilar Inza, todos los martes a las 17 horas por la RZ. Estábamos escuchando esta maravillosa mujer Whitney Houston, One Moment at a Time. Bueno, hoy nos acompaña el licenciado, nos visita Martín Verazain, psicólogo clínico, matrícula número 69222, es terapeuta cognitiva y conductual e integrativa. Es escritor y autor de varios libros. Su último libro, que me quedó en la cabeza, Diálogo entre el Principito y un psicólogo. Además, hay otros libros. Hay muchísimos, como por ejemplo Activa tus emociones positivas, primera y segunda edición, La ternura del padre en 2012, Saber sobre las emociones 2014 y Emociones positivas 2015. Hoy hablaremos de todo esto y mucho, mucho más. Hola Martín, ¿cómo estás? Está hablando con el operador. No, más cerca de la boca. Más cerca de la boca, ¿está? Ahí. O si no, hablas para aquel lado, ¿no es cierto? Ah, ok. Claro. ¿Así? Javi, perfecto, está. ¿Qué tal, Martín? Bien, ¿Cómo ¿vos? estás? ¿Cómo va, Bien, Pilar? muy bien, por suerte. Con calor, pero la verdad que ahora se estaba nublando. Bueno, vamos a ver qué pasa. En Instagram, si quieren encontrar a Martín Verazain, yo se los recomiendo. Está en @MartínVerazain, psicólogo. Y en el correo electrónico tcverazain@hotmail.com. Y bueno, su prensa, la divina Estela Fiel. Bueno, Martín Verazain propone una mirada distinta, súper distinta, desde el punto de la psicología cognitiva y positiva, para todos los beneficios de los conflictos emocionales. Así que, Martín, decime, ¿cuáles son las terapias cognitivas, conductual y integrativas? Bueno, mira, la terapia cognitiva es la que más se utiliza, digamos, en el mundo, Sí. para tratar la depresión, los trastornos de ansiedad, los problemas relacionales. Un común denominador de las terapias cognitivas es que se centran más que todo en el presente y consideran los pensamientos y creencias que la persona tiene, ¿sí?, como causas o provocadores del malestar que esa persona tiene, ¿sí? Es decir, si esa persona tiene una fobia o tiene fobia social o tiene, digamos, un trastorno de depresión u otro, debe revisar junto con el profesional los pensamientos y creencias que están sosteniendo sus síntomas. Por otro lado, las terapias hoy en día son cognitivas y conductuales. ¿Por qué? Porque no alcanza con revisar, mirar hacia adentro, entender o reestructurar y cambiar pensamientos, sino que también el cambio tiene que ser a nivel de conductas, de comportamientos y de hábitos que la persona muchas veces no puede hacer en soledad o sola, sino con el asesoramiento y el tratamiento del profesional. Entonces, por eso tenemos terapia cognitiva y comportamental o conductual, porque el cambio también depende de la conducta. Sí. La conducta influye sobre el pensamiento y sobre el estado de ánimo. Y la alimentación también es importante. En toda esta terapia, también la alimentación está integrando, ¿no?, este tipo de terapias. Cómo nos alimentamos también, ¿no? Al ser la terapia cognitiva conductual integrativa, puede integrar cualquier tipo de recurso. Digo, si el psicólogo, según tu pregunta, el psicólogo no es nutricionista ni es un asesor de ejercicio, pero va a favorecer que la persona o consultante haga consultas o pueda cambiar comportamientos a distintos niveles. ¿Sí? Suponte, si una persona dice, bueno, en el 2025 quiero bajar de peso porque pesa 150 kilos, como me ha pasado pacientes. Bueno, no alcanza con la psicoterapia cognitiva, por más pragmática o práctica que sea. Además, tiene que tener un
asesoramiento nutricional Claro. con un profesional idóneo, ¿sí? De esa disciplina. Claro, es todo un conjunto de cosas, en lo emocional, en lo físico y en lo conductual, en la conducta de las personas, ¿no es cierto? Sí, está Es un conjunto. Claro, está La parte tuya, la parte, digamos, de alimentación no te pertenece, pero sí podés enviar a la persona a que haga también una especie de tratamiento, porque sus emociones también a veces parten de ahí. Bien. Hay pacientes, y el otro día lo conversaba con un médico, un doctor muy prominente, digamos, porque a veces, con respecto a tu pregunta, hay personas que tienen cansancio crónico y a veces creen que tienen depresión, ¿sí? Entonces, es muy importante tener un diagnóstico preciso para saber hasta dónde llega la depresión de la persona como algo propiamente psicológico, claro, y si eso puede estar solapando, ¿sí? O puede estar mezclado con que ese cansancio que tiene orgánicamente pueda, por un lado, confundirse con depresión, por otro lado, modificarse también a nivel nutricional, según tu pregunta, ¿sí? Sí, como a veces uno esconde bajo la alfombra ciertas cosas que por ahí las cuenta cuando va a su psicólogo, pero a veces hay cosas que no las termina de sacar de abajo de la alfombra, y son los conflictos emocionales que uno tiene. Yo tengo un montón. Analízame en cualquier momento porque tengo mucho conflicto. Toda persona tenemos conflictos, todos somos con problemas emocionales en general, cuando tenemos algo específico, ¿no?, que nos tendríamos que tratar. Vos sabés que me gusta pensar, y esto contrariamente a un dicho popular que dice todos deberíamos ir al psicólogo, yo creo que no. Creo que muchos precisaríamos el apoyo o la ayuda de un profesional psicólogo, pero durante periodos de tiempo o algún periodo de tiempo preciso. ¿Por qué es esto? Por un lado, porque no todos precisamos ir al psicólogo, y los que pueden precisarlo, requerir esa ayuda, tienen que tratarlo en periodos de su vida en que tengan un problema específico a resolver. Porque cuando decimos todos deberían ir al psicólogo, por ahí se nos diluye la especificidad de la consulta y la idea importante de que la persona va al psicólogo para no solamente para hacer catarsis, para contar de sus problemas, de quién es, de quién fue, de dónde proviene su persona en su historia, sino también para intentar deliberadamente mejorar. Y esto abre dos caminos. Por un lado, si la persona piensa en lo segundo, como yo te decía, va a buscar un psicólogo que sea más práctico en el sentido de que tenga instrucción o formación para poder ayudarle intencionalmente a cambiar de una manera activa. La psicoterapia depresiva y cognitiva es cognitiva y conductual es deliberadamente activa, porque intencionalmente le ayuda a la persona a reestructurar y revisar su tipo de pensamientos, pero luego juntos poder cambiarlos intencionalmente. Claro, está muy bien lo que vos decís, porque la calidad de un buen psicólogo, a veces vos vas a un psicólogo y te tiene durante años. Entonces es una situación, yo conozco personas que van, pero años, que dicen voy a mi psicólogo, y me parece que es un tiempo, como vos decís, no es años. Por eso que te decía, ni todos deberían irse al psicólogo. Pero nadie dice eso, lo estás diciendo vos. No, eso ya está contemplado dentro de la psicoterapia cognitiva. ¿Y entonces por qué motivo te llevan a tanto tiempo? Porque pueden decir, bueno, la persona no va mejorando, pero... Hay que ver caso por caso el motivo de consulta, y luego en la psicoterapia planteamos que el tratamiento no sea igual a lo largo de la vida. Pues, mira, desde que nací, desde X años, fui hasta el psicólogo hasta el fin. No, la idea es que la psicoterapia te resuelva algo, ayude a que la persona, de lo que uno puede hacer el esfuerzo, y ir mejorando. Sí. Es como una terapia de apoyo a encontrar los fines que uno necesita, o la claridad mental que uno necesita para resolver sus problemas. Te doy con un ejemplo, Pilar. Suponte que vos tenés, como ha pasado con pacientes, una fobia social. La persona dice habitualmente, yo soy
tímido, fóbico, tengo dificultad para relacionarme, no puedo X cosa. Bueno, tiene esquemas de pensamiento, tiene una historia familiar que lo justifica, tiene un modo de conducirse con los demás, tiene una manera de regular sus emociones evitando situaciones sociales, pero además no tiene recursos o herramientas para hacerlo. La psicoterapia la psicóloga o el psicólogo debiera ayudarlo a que esa persona pueda resolver, ¿sí? E ir testeando, viendo junto con el paciente en el periodo de tiempo, quizá de meses, o a lo mejor más, parecido a un año, X tiempo, ir viendo si la persona está resolviendo y aumentando sus recursos, por ejemplo, para tener mayor amplitud social, favorecer sus relaciones, ir venciendo limitaciones que tenga. Pero siempre tiene que haber una idea de algo a resolver o algo por lo cual la persona consulta y que se va viendo un profesional y paciente si eso está encaminándose a una resolución para que la persona precise justamente no ir al psicólogo. Es decir, que en el horizonte tenemos en psicoterapia la idea de salud de la persona, de independencia, libertad, y que la persona pueda, puede, en periodos de su vida, puede volver a consultar, pero no todo el tiempo necesariamente. Vos te fijaste que las fobias son difíciles de superar para las personas, por eso a veces también puede ser que el terapeuta el psicólogo lo tenga mucho más tiempo, porque no es una terapia que mucha gente, los que yo conozco, ¿no? Conocidos, ¿no? Que no están un año, están a lo mejor 2 y 3 años para superar esas fobias o esos miedos. A veces no es de poco tiempo. Bueno, justamente la psicoterapia cognitiva y conductual resulta muy efectiva en el mundo, se lo considera así, para tratar los distintos tipos de fobias: agorafobia, claustrofobia, fobia a las agujas, fobia a ciertos animales, fobias a viajar en avión, fobia social, gordofobia, te iba a decir. Hoy en día hay como una vos sabés que es un neologismo. Neologismo quiere decir una palabra inventada. Vos sabés que hoy en día hay socialmente una idea muy negativa de la obesidad o el sobrepeso, y a veces las personas que tienen sobrepeso o obesidad padecen discriminación de los otros, ¿sí? Y autodesvalorización por ser gordas o obesas, ¿sí? Pero la persona se critica, se ve desvalorizada en sí mismo, pero no por eso, o por contarle eso a un profesional, va a vencer su miedo. O sea, el miedo hay que enfrentarlo con herramientas precisas. Claro, y vos fíjate que los medios televisivos o las propagandas o lo que uno ve en las redes no ayudan tampoco a esas personas, porque son todos cuerpos perfectos, caras perfectas, y en realidad las personas no somos así, somos imperfectas totalmente. Y eso, por eso yo lo que te quería preguntar principalmente, y por ahí lo tengo anotado, no sé dónde lo tengo porque hemos repartido los comentarios, pero hay gente que esos medios de esa información que viene de las redes, en vez de ser buenas, perjudican muchísimo, tanto en la parte emocional como en la espiritual, que también corre un gran proceso de hacer que la persona se aísle, se mantenga con un montón de miedos, de fobias, como decís vos, al no verse como lo que uno ve. Entonces, ¿qué proceso cumplen las redes para ustedes, los psicólogos? ¿Qué recomiendan en ese caso? Mira, muchos profesionales te están viendo, estamos viendo, también estoy escribiendo sobre eso, que las redes, esto es el contacto que tenemos diariamente con las pantallas, puntualmente con la pantalla del celular, del smartphone, nos transmite una idea de los demás que, sin ser ficticia, es exagerada en perfección. Por ejemplo, vos me decías, vemos por comparación social que cada cual muestra la mejor versión
Claro. de sí mismo, Claro. o sea, una versión ampliada de sus excelencias, Sí, y esto sí. incluye lo físico, porque se trata de imágenes que cada Sí. vez son mostradas y mostradas, Sí. y cada cual muestra un físico perfecto, Sí. juvenil, Sí. musculoso, Exacto. natural, sano, Sí. etcétera. Entonces, llega a la percepción, es decir, a la persona, diariamente muchas ideas con las cuales va construyendo una idea del ser o de sí mismo y de los demás que no es totalmente real, por lo que vos decías recién. Digo, la mayoría no tiene esos cuerpos perfectos y eso hace que, por un lado, la sociedad tenga gordofobia, es decir, en un sentido, ver las imperfecciones como algo, como una sombra, un cono de sombra que no debería estar o no aparece, por lo menos en la información que llega a través de las redes. Por otro lado, exige, pero a partir desde uno mismo, un camino permanente hacia el autoperfeccionamiento. Exacto. Cada cual intenta ser la mejor y siempre la persona queda por debajo de ese estándar de perfección, porque todo lo que va llegando como información es mucho más perfecto que cada cual puede ser. Claro, claro, como esas dietas que realmente no llevan a ningún lado y que se enferman, que terminan siendo de gordas a esqueletos y que se ven gordas siempre, esa es otra enfermedad tremenda y que eso también son muchos las redes. Entonces, ¿cómo disipar esas situaciones que lo que informan las redes en todo caso no son tan buenos y que uno lo tome como una cosa que es normal que todas las personas sean perfectas, me parece, ¿no? Mirá, lo que vos decís, entiendo, te pregunto, te referís a la anorexia, supongo. Sí, sí. Es el grado más extremo de autodiscriminación por el propio cuerpo que padecen muchos, sobre todo jóvenes y en especial el género femenino, quizá más que masculino. No quiere decir que los hombres no puedan padecer anorexia, pero es más poblacionalmente frecuente en mujeres, ¿sí? En ambos sexos y quizás es más vulnerable la mujer y los jóvenes, varón y mujer, en la época de la adolescencia. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber condiciones de base psicológicas personales, del contexto familiar, ¿sí? De vulnerabilidades que la persona tiene en un momento de fragilidad de la vida, que es la adolescencia, potencial, ¿no? Y también lo que hacen las redes en esto de producir o favorecer la producción de anorexia es que lo aumentan, porque la persona que está en un momento de joven, puede haber anorexia de adulto, ¿no? Pero está en un momento de constitución o conformación y construcción de su personalidad, de la búsqueda de su camino, que le surgen vulnerabilidades propias de sus primeras relaciones amorosas, conflictos en relación a la amistad o vínculos con otros. Bueno, en un contexto de vulnerabilidades personales, cuando le construye su propia personalidad en relación a otros y va observando totalmente en todo momento que los demás son perfectos, muy delgados, digo, esa idea de delgadez va llegando como lo óptimo y la persona cada vez más se siente promocionada a ser más y más delgada. ¿Y qué papel acá conforma la madre y el padre? Porque son dos personajes muy importantes en la vida de todas las personas, ¿viste? No todas los padres por ahí influyen en cómo te sentís, en valorar lo que ellos vivieron, no transmitírselo a los hijos. Es muy complicado, el sentimiento de una persona, ¿viste esas madres muy controladoras que están que son perfeccionistas, que incluso visten mejor que la hija o discuten sobre la misma ropa y son tan modernas que están a la altura de las hijas y todo eso también influye muchísimo. Bueno, ahí podríamos hablar de causas predisponentes, igual. Causa predisponente o que predisponga a mayor vulnerabilidad en la persona, no significa que eso resulte en patología. O sea, yo puedo estar en un vínculo familiar, de acuerdo a tu pregunta, o en un contexto familiar de personas quizás no tan sanas en algún aspecto, que promocionan mucho y valoran demasiado cierto ideal de belleza y de delgadez, como según lo que vos decías, mamás que a lo mejor se ponen a competir con las hijas, o padres que se ponen a competir con el hijo. Exactamente. Como contaba los otros días un actor muy famoso de Hollywood, Stallone, contaba que el padre había sido muy ausente en su vida
que lo veía como una persona distante, poco afectuosa y que, lejos de ser contenedor, facilitador, dialoguista, sin embargo era al revés, era muy competitivo con el hijo. Por eso. Bueno, entonces, además de estas características que pueden estar en los padres, digo, eso no es A más B igual a C. Quiere decir que puede haber condiciones predisponentes en la persona que no necesariamente resulten en patología. Ahora bien, cuando se presenta una patología, tenemos que ver en psicoterapia cuáles fueron las causas predisponentes junto con la persona para que empiece a elaborarlas, digerirlas, comprenderlas, entender sus relaciones. Pero ahí y ver hasta tienen que estar el muchacho o la chica y los padres también. Mirá, ¿Es una terapia grupal? no, separado. la psicoterapia cognitiva integrativa es individual, Claro, pero existe también. De toda la familia, a lo mejor, de padre y madre, o solamente la persona que se siente con el problema. La psicoterapia cognitiva es individual. También puede haber psicoterapias cognitivas de pareja y hay psicoterapias que son sistémicas o familiares, pero depende cuál problema, cuál tipo de soluciones. ¿Sí? Es como decirte, Pilar, hay periodistas que son expertos en deportes. Periodista deportivo. Claro, y a su vez periodista político. Claro, es parecido. Entonces, depende de los problemas que la persona tenga. Suponte, si hay un psicólogo que es especialista en parejas, familiar, conviene que la terapia sea de pareja. O si es un problema de la dinámica familiar, sería óptimo que la persona, además de sus sesiones o entrevistas individuales, pueda incluir también o tener además algunas entrevistas familiares. Claro, ¿sí? A eso voy, para que la persona, porque si va a hacer la terapia sola y la culpa más nada viene de la raíz del problema de sus padres, entonces esa persona puede evolucionar bien, pero también necesita alejarse. Mira, si alguien se siente atrapado en una situación emocional difícil, ¿qué primer paso recomendarías desde una perspectiva cognitiva y positiva? Bueno, la pregunta es un poco amplia porque vos decís, ¿quién se encuentra atrapado en una relación difícil? Es como decir, hay una relación difícil entre un país y otro. ¿Qué solución le propones? Es una pregunta muy amplia porque hay que ver qué tipo de dificultad o problema hay a resolver. Y esto lo podemos empalmar con la psicoterapia entonces. Digo, un aspecto de las psicoterapias actuales y modernas en el mundo es que cuando la persona consulta, tenemos que primero contornear junto con la persona el tipo de problema o dificultad que la persona quiere resolver. Es decir, construir entre el psicólogo y el paciente o consultante qué problema va a resolver para luego encaminarse a el tipo de soluciones mediante la psicoterapia que sea adecuada para esa persona. Claro. ¿Me explico? Suponte, hay una persona que tiene adicción a la heroína. Digo, pero le consulta a un psicólogo experto en depresión. Y digo, bueno, o trastornos de pánico o adicciones no tan graves que requieran internación. Claro. Bueno, entonces el psicoterapeuta debiera estar en el rango de problemas que la persona consulta. Y sí, supongo que sí. Sí, ya ahí pasaría para otro tipo de terapeuta, ¿no? Claro. Más especialista en eso. Totalmente. En intoxicación y drogadicción, que es otra cosa. Exacto. Y que hay muchos y consulten. Cuando tengan esos problemas, traten de consultar. Es fundamental lo que vos estás diciendo, porque hoy en día, esto coincido con un colega que decía, en este siglo cada vez más van lamentablemente a florecer o a producirse trastornos de adicciones, problemas con las adicciones, porque la vorágine de este tiempo, el ofrecimiento permanente de disfrute, la idea de que tenemos a la mano el bienestar a través de sensaciones y que a la vez todos están siendo muy felices y muy eufóricos, nos predispone más a consumir esta sustancia o predispone a un grupo de personas que a su vez están predispuestas a eso. Pueden ser adolescentes, pueden ser personalidades que
tienen Sí. están inclinados a consumir, que no tienen control Sí. de los impulsos, Sí, no sí, tienen sí, elaboración de los propios estados internos emocionales, tienen escaso poder de reflexión sobre lo propio y lo interno, tienen pocos interlocutores en sus vínculos personales. Así es el ejemplo de personas que, fumadores, personas que fuman 1 y 2 y 3 atados y sí. no pueden dejar de fumar. Digo, Sí. hace poco tiempo falleció creo que era un actor o alguien Sí. muy reconocido Sí, que sí, fumaba, todos sabemos que sí. fumaba gran cantidad de... La Nata, periodista, Ah, él también, se le combinó un montón de cosas, pero el problema principal era el cigarrillo que tenía él. exactamente, personas excelentes, personas muy bien Unos formadas, grandes profesionales. grandes Sí. profesionales. Sandro, Por también por el cigarrillo. Nos encantaría que Sandro siguiera cantando, y sin embargo, Claro. pero ahí te das cuenta la importancia de que la persona elija tratar sus problemas, pero para eso tiene que reconocer el problema que tiene. Hay personas que, suponte, hoy me decía una mamá, dice, mi hija tiene una banda gástrica y tiene una operación, pero no puede dejar de comer. Esa persona no está siendo psicológicamente tratada de manera extenuante, o sea, se lo trata como algo externo, su relación con el cuerpo, con la comida y con sus estados internos emocionales, porque seguramente esa persona vuelca hacia la comida estados internos que no tiene elaborado. Entonces viene alguien desde afuera y te dice, bueno, yo te hago una manga gástrica, etcétera. Pero esa persona continúa con ese problema con la comida y además de continuar, probablemente vuelque o siga ese estado interno psicológico afectando en otras áreas de su vida. Es que la banda elástica, si vos no haces, es achicar el estómago o poner un globo de esos que se ponen para achicar el estómago y no tener la ansiedad, pero tenés que hacer una dieta acompañada de una persona, de un psicólogo, para que vos no vuelvas, si vuelvas a comer es lo mismo que no tener nada, no sirve esas operaciones. Y son operaciones importantes. Entonces, si psicológicamente... La persona que llega a esas operaciones es porque no se trató... Porque no, antes de ir a ponerse esa banda... Por eso esa persona no se trató. Claro. Porque si la persona se trató con una psicoterapia efectiva, no precisa recortar partes de su organismo. Y volvemos con esa historia, volvemos a las redes. Tenemos que agradecer las redes porque nos han abierto un montón de caminos, un montón de cosas, pero en otras cosas realmente nos recontra mató, porque la gente va leyendo información de productos, de alimentos, de cosas que realmente no son todas ciertas, son todas mentiras en general, y uno se lo cree. Y es así como caes en esos estados que no hay forma de salir, salvo con una terapia, que te asista alguien te tiene que asistir. Y si no te asiste un terapeuta, te asiste un amigo. O sea, que yo mucho me curo sola las cosas. Mira. Sí, soy media loca, porque yo estuve con estado depresivo hace muchos años y yo dije, bueno, no puedo seguir así, porque mi problema era concurrir donde había mucha gente. Entonces a mí me hacía mal y me sentía descomponer, pero descomponer en serio. Entonces yo siempre lo cuento, me fui, me miré a un espejo y dije, si seguís así, la verdad, no me interesa cuidarte nada de nada. Yo misma me lo decía frente al espejo y ahí empecé yo a ser yo misma, a decir, hasta acá llegaste, esto se terminó y se terminó. Y bueno, ya fui, me iba pasando cada vez más alterado hasta que no me pasó más. Es una cosa, viste, es el poder de la mente, lo que puede hacer la mente y lo que tiene que hacer la mente cuando no podemos luchar con nuestras propias situaciones, con nuestros propios problemas. Y la ansiedad, y te pregunto, la ansiedad y la depresión son abrumadoras realmente. Es posible que con una combinación de técnicas, incluyendo cognitivo y conductual y psicoanalíticas, puedan ayudar a manejar y superar estos desafíos. Por supuesto, los estados de ansiedad, los estados de angustia o ataques de pánicos también, las fobias y las depresiones o estados de malestar que se prolongan, totalmente tienen que ser tratados psicológicamente. Pero ¿qué pasa? Hay personas que continúan, como decíamos antes, el largo de su vida
con eso y entonces se identifican con el síntoma y dicen, yo soy depresivo. No, lo que pasa es que vos no te trataste la depresión. Yo soy fóbica, como decía vos, social o fóbico social. Sí, no podía estar en lugares donde había mucha gente porque se sentía mal. Lo Le que faltaba pasa, el aire, no podía eso se respirar. llama agorafobia. Agorafobia. Lo que pasa es que esa persona, por medios personales o con la ayuda calificada, debería tratarse para que eso se resuelva. Lo que no podemos consensuar o convenir es que eso no tenga solución, uno, o que la persona se identifique con los síntomas. ¿Por qué? Porque ese tipo de problemas tiene soluciones específicas a través de la psicoterapia cognitiva conductual, por ejemplo. Y si esa psicoterapia se integra con integrar quiere decir no excluir, sino con elementos del psicoanálisis, puede ser, o del mindfulness, o de otros recursos para la psicoterapia va a ser más exhaustiva. Quiere decir que la persona o paciente va a tener más recursos para salir adelante. ¿Se entiende? Claro. Lo que no podemos pensar es que la persona tiene que tratarse por una agorafobia o por la obesidad o por la adicción, o por adicción al cigarrillo, adicción a la comida, adicción al alcohol. ¿Cuántas personas hay que tienen adicción al alcohol y no consultan al psicólogo? No, pero ¿sabes dónde la mandan? Generalmente los médicos a una clínica psiquiátrica. Totalmente. Y está el error tan grande, Grande, porque un psicólogo más clínico como sos vos, o no sé, son todos clínicos, pero bueno, en el caso específico, yo creo que un montón de gente que la ha mandado a la clínica psiquiátrica, incluso a internaciones, que realmente, y antes que la internación te la hacía la familia, y vos no podías, ahora se determina si vos querés o no querés estar, pero era demasiado duro. Cuando la persona se podía tratar psicológicamente en consultas de ir y venir de su casa al consultorio, pero los psiquiatras no querían tampoco atender. ¿Por qué no se recurrió a un psicólogo? Porque eso es algo profundo que debe tener esa persona. Es una forma de quizás de curarse, consultándolo y hablándolo. Mirá, difícil, o sea, se puede vivir emparchando problemas, pero si la persona tiene una adicción al alcohol, necesita volcar porque esa persona encuentra soluciones provisorias y momentáneas para problemas internos. Claro. ¿Sí? Por un lado tiene una adicción a una sustancia que le genera mucho placer diario, ¿sí? Pero que a la vez lo va alejando de la realidad y de sus vínculos. Sí. Pero esa persona tiene probablemente dificultad para reconocerse a sí mismo, para expresar sus sentimientos, para valorar. Comprenderlos. Claro. Yo todavía hablaba con otro colega y hablábamos de que los hombres, por ejemplo, porque vos sabés que el alcoholismo es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Es más frecuente el alcoholismo entre los hombres que en las mujeres. No quiere decir que las mujeres no puedan tenerlo. Sí, pero claro muchas veces hay sí. mayor analfabetismo en los emocional en los varones que en las mujeres. Sí. Y en esto también creo que es parte de nuestra época el de producir una idea de que tenemos derecho a expresarlo todo, pero eso no significa tener sí la libertad. Como yo digo, puedo bailar arriba de la mesa, ok. ¿Y para qué vas a hacerlo? ¿Por qué? ¿Sabes bailar? No, pero también la ubicación y el estado de decir, bueno, lo puedo hacer o no lo puedo hacer, todo lo podemos hacer, pero no justifica en ciertos lugares hacerlo. No, y además en esta época, tenemos la idea de que podemos expresar todos los sentimientos, lo cual no es cierto, porque para poder saber qué sentimientos estoy expresando, tengo que saber cuáles estoy sintiendo. Exacto. Eso se llama, no alexitimia, sino analfabetismo emocional. Martín, ¿estás preparando o ya preparaste un nuevo libro? ¿Cómo se va a llamar? Porque vamos a estar invitados acá de nuevo para que nos cuentes sobre tu libro. ¿Cómo se nos llama? Espero que el libro les guste mucho y creo que va a ser así. Se llama Un loco y un psicólogo, ensayo sobre la risa. Es uno de los poquísimos libros que tratan el tema de la risa. Qué
qué interesante. Ahí es una intersección, un punto medio entre la literatura y la psicoterapia, de donde yo parto. Perfecto. Gracias, Martín, por estar. Les digo, Martín Verazain, psicólogo, es el arroba de él en Instagram o correo electrónico psiverazain@hotmail.com, y bueno, y se pueden comunicar con su prensa también, Estela Cid, y bueno, escúchenlo porque esto da para 2 horas de programa, 3 o 4, pero bueno, se nos termina el tiempo. ¿Qué hacemos, Javi? Vamos a bueno, dale, un temita musical y ya volvemos. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Estábamos escuchando a Mariah Carey, All Want for Christmas is You. Bueno, vamos a decir nuestro rinconcito sabio. Como siempre decimos, la reflexión es de Martín Verazain, que me encantó. Se llama Camino. Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Chau, chau. Hasta el martes que viene. Llegamos hasta acá, pero nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas en Naturalmente Hablando. Naturalmente Hablando. Con la conducción de Pilar Inza. Como siempre, aquí en la RZ. www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite la RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 6 de la tarde. Si tus pisos necesitan renovación, ahora podés contar con un experto. Plastificadora